Bueno, continuando con el programa, tenemos en esta oportunidad la presencia de un destacado economista, un colegiado, un amigo o colega que siempre pues nos acompaña con sus aportes del análisis económico, la perspectiva que tiene Perú de cara, digamos, a su futuro. Nos estamos refiriendo a Víctor Ballena, un economista, colega, con estudios o doctor en economía también en la Universidad de Compostela, realizado ahí, y también, por supuesto, consultor económico, docente universitario, y como siempre, pues nos trae las calentitas, las últimas novedades con respecto a lo que se viene para el Perú en términos de crecimiento económico y perspectivas para el año 2025. Muy buenos días, estimado Víctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Gracias, Reina. Gracias por estar aquí y gracias por la invitación. Como siempre. Así es, Víctor. Estás en tu casa, como siempre, y vamos a compartir, vamos a reflexionar en relación a los últimos acontecimientos, cómo va a afectar, digamos, las medidas que está tomando el presidente de Estados Unidos con respecto a América Latina y sobre todo que ya ha anunciado, ¿no?, que a Chancay le va a aplicar unos aranceles de un 25 al 50% y obviamente todos los empresarios, todo el Estado peruano y los inversionistas, los pequeños productores les preocupa porque justamente una de las posibilidades de crecimiento para el país está con las esperanzas puesto en Chancay y sobre todo su exportación que se va a dirigir pues tanto hacia el mundo, digamos, del bloque asiático, ¿no?, hacia los países del bloque asiático. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves, mi estimado Víctor? Bueno, hay que ver primero lo que se dé, ¿no? O sea, porque la verdad no sabemos cómo va a reaccionar Estados Unidos ante la nueva política comercial que se va a aplicar. Sabemos que Estados Unidos es el principal importador del mundo, entonces compra a muchos países, entre ellos nosotros, que tenemos el TLC, y nos va a afectar mucho cualquier decisión que adopten ellos, ¿no? Ahora, felizmente, y a Dios gracias, y ahí es donde debemos tener una primera llamada de alerta, es que si le pone aranceles a lo que salga de Chancay, obviamente, felizmente tenemos una infraestructura alternativa, ¿no?, que es el puerto del Callao, ¿no? Sí. Y hoy por hoy también quizás la inversión americana debería darse cuenta que también debería apostar por otros puertos, ¿no?, que tanto se habla. Así es. Entonces la perspectiva positiva existe si es que hacen un tratamiento diferencial entre infraestructuras, ¿no? Si nos referimos a temas portuarios, si a Chancay le quieren poner, al Callao no le pueden poner, ¿no?, porque estamos hablando de otra infraestructura que no es necesario. Ahora, pero todo esto está dentro del marco de lo que viene a ser el TLC. Entonces ese TLC que tenemos con Estados Unidos no implica una diferenciación en infraestructuras. Entonces ahí tendríamos que esperar a ver cómo va a ser el tratamiento que ¿Cómo tiene. evoluciona? Exacto, qué es lo que va a hacer la administración de Trump, ¿no? Porque la verdad, todo es una incertidumbre, pero se ven perspectivas positivas, ¿no?, buenas. Entonces hay que esperar, ¿no? Sí, muchos analistas y centros de investigación como Videnza, ¿no?, el Instituto Peruano de Economía, algunas instituciones académicas como la Universidad de San Marcos también, ¿no?, y otros centros nacionales y privados anuncian de que el país podría crecer tranquilamente más del 5% si es que las políticas públicas estuvieran orientadas a potenciar los sectores que tienen bastante capacidad de generar empleo y también de generar riqueza. Y se hablaba, por ejemplo, de invertir en sectores, digamos, de la agroexportación, que no tiene como política pública una política decidida, sino está un poco en la incertidumbre, ¿no? Entonces, por ahí, también invertir en el sector turismo, generador de servicios, que Perú tiene enormes potencialidades y que también sería un factor de crecimiento en el porcentaje del Producto Bruto Interno. Además, señala también estos estudios que anuncian que deberíamos invertir, dado la capacidad que tenemos en el país, de invertir fuertemente, como lo hizo el primer gobierno o el segundo gobierno de Belaúnde, ¿no?, inversión fuertemente en construcción, ¿no?, invertir en el sector, digamos, de reactivar la construcción y generando, por supuesto, puestos de trabajo. ¿Cómo ves que el país tiene potencialidades y a raíz de tu experiencia, cómo podemos abordar y proponer invertir, digamos, en sectores estratégicos que generen crecimiento económico? Nosotros tenemos 3 fases bien marcadas después del año 1990, ¿no? De entre el año 1990 hasta más o menos 2000, 2001, ha habido una etapa de recuperación de la economía, en donde prácticamente, gracias a las medidas dadas, las reformas y todo, el Perú mejoró,
pero mejoró lo que se perdió, ¿no? La década perdida del 80. Entonces se recuperó, pero ya esa recuperación vino con un crecimiento de nuevas infraestructuras. A partir del año 2001 hasta más o menos 2014 ha sido la época en que más ha crecido la economía peruana, ¿no? Con una tasa más alta hasta el 9% más o menos. Sí. Ese periodo ha sido el periodo de mayor abundancia, lo que se le llamó el milagro económico peruano. Sí. Entonces ese milagro económico peruano pues trajo como consecuencia positiva gran inversión minera, la aparición de los productos agroexportables, el boom de la construcción y todo. Pero lo que muchos analistas mencionaban en ese periodo era de que la economía era muy libre, mucha apertura. Y esa apertura trajo de que cuando entró el gobierno de Humala, trajeran medidas restrictivas, de regulación, porque dijeron, ya estamos creciendo mucho, pero hay mucha diferenciación entre ricos y pobres. Entonces dijeron, bueno, vamos a activar medidas regulatorias. Y en las tasas de crecimiento históricas que tiene el Perú, en el 2014 se marca la diferencia. Empezamos a crecer de menos. Ese es el tercer periodo que estamos ahorita viviendo, ¿no? Tasas de crecimiento de menos de 5%, ¿no? Pero en este periodo, en este último trance de la economía peruana, hemos visto que los precios de los minerales han crecido mucho. Ha crecido, ya estamos viendo tasas históricas del precio del oro en $2.800 la onza, ¿no? Es terrible. El cobre también muy alto y una moneda estable gracias al BCR que ha tomado un protagonismo muy fuerte debido a la ineficiencia de los gobiernos que han estado, ¿no? Entonces, esta ineficiencia de los gobiernos ha permitido de que el BCR sea la estrella de los últimos años en la economía peruana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta para ya esperar que a partir de este 2025 se crezca más, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Falta que venga una buena gestión gubernamental, ¿no? Que se activen unas medidas mucho más interesantes, como por ejemplo dar facilidades a una inversión extranjera, nacional, para hacer unas medidas más productivas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de irrigación que permita crecimiento de hectáreas cultivables, ¿no? Es algo que es necesario. El hacer más infraestructura. Estamos esperando la ley del cabotaje para que entre los puertos nacionales se puedan transportar todo tipo de mercadería y los costos de estos productos bajen. Entonces hay mucha perspectiva de crecimiento, ¿no? Pero nos volvemos a dar cuenta de que quizás el detalle más negativo es la gestión gubernamental, ¿no? Y no hablamos del gobierno central exclusivamente, ¿no? Hablamos del gobierno regional, hablamos de gobiernos locales, ¿no? Que son los que menos han impulsado el crecimiento económico, ¿no? La inversión pública en muchos periodos ha estado muy baja, casi inexistente en el sentido de que no hacen algo productivo, ¿no? La inversión privada se mueve en función de la inversión pública. Si no hay inversión pública, la inversión privada tampoco va a venir. Así es. Entonces, esas son las últimas consecuencias que tenemos, ¿no? Sí, efectivamente. El Banco Central de Reserva pues ha hecho una proyección del crecimiento para el Perú del año 2025, ¿no? Y no le da más allá del 2.8%, ¿no? Es decir, menos de lo que aparentemente hemos tenido en el 2024, que ha llegado al 3%. Además, también informes de la Comisión Económica para América Latina nos comentan de que el Perú tiene un problema, digamos, institucional, como factor que no permite el crecimiento económico y sobre todo porque las instituciones peruanas están muy débiles o si no están muy afectadas por, digamos, gestiones no transparentes o poco transparentes, dicen, ¿no? Su terminología por no llamar corrupción, ¿no? Pero sin embargo también, digamos, señala con buenos augurios digamos, el crecimiento extraordinario que ha habido, por ejemplo, en el sector agroindustrial o digamos, la agroindustria exportadora, que ha superado este año, el año 2024, pues ha batido récord de crecimiento y eso es una buena noticia, ¿no? Porque sabemos que es generador de puestos de trabajo y también de riqueza, ¿no? Pero sí nos preocupa, y ahí quería un poco tu mirada,
digamos, está concentrado en 3 regiones nada más, ¿no? En la agroexportación, que es justamente el norte, que está concentrado en Piura, en Ica y parte de Tacna. En algunas zonas de Arequipa más o menos está casi con muchas debilidades, pero bueno, hay producción, pero no es espectacular. En esa medida, digamos, ¿cómo visualizas tú, digamos, considerando que Perú tiene una enorme posibilidad y recursos económicos que puedan darse a nivel de las regiones del país, donde están concentradas justamente las grandes riquezas, ¿no? Y las grandes posibilidades también, a la vez, para los peruanos? Mi equipo, que es el tema del Observatorio de Comercio Exterior en la UPC, tenemos un observatorio y aparte, bueno, las investigaciones que hemos estado haciendo, nosotros hemos detectado de que en los lugares donde hay minería, hay producción agrícola. Interesante. ¿Vale? Entonces, quisimos medir primero la producción minera con la producción agrícola, si había correlación. Alguna correlación, alguna relación que nos diga si esto se puede dar en un periodo o periodos después, ¿no? Y hay una relación, que ya por lo menos es una primera hipótesis, ¿no? Que la inversión minera, como tiene todos estos temas de proyectos sociales que tiene que dar antes de, ¿no? el tema de las evaluaciones de impacto, entonces generan este tipo de inversión alterna para que puedan hacer a la par del proyecto minero proyectos agrícolas. Pero hay otra cosa que nos hemos olvidado y que mucho ya está saliendo en los últimos años hablándose, que es el tema del canon minero, pues. Porque el canon minero es un flujo de dinero que es tanto el flujo que se le da a algunos gobiernos locales que lo merecen, que lo obtienen por el tema de las rentas mineras, que no se utilizan. Pero ese canon minero, es más, hace poco a una congresista ha dicho que quiere que ese canon minero pase a ser temas de vigilancia, de seguridad y contra todo este tema de la delincuencia y todo. Entonces ya empezamos a ver cosas que pueden afectar a ese flujo que está encaminado legalmente a solamente infraestructura. Entonces vamos a conversar algo simple. Si ese canon minero se utiliza para una infraestructura de irrigación, ¿qué es lo que va a generar? Más hectáreas cultivables. Así es. Si ese canon minero genera carreteras, va a facilitar el traslado de producción agrícola. Entonces el agricultor sí va a tener ganas de sembrar más y sacar más sus productos. Entonces, si unimos todo eso a las infraestructuras portuarias que pueden haber, ya estamos hablando de que la seguridad alimentaria se puede asegurar, pero aparte de eso va a generar nuevas fuentes de ingresos a los agricultores. Y los agricultores empezarán a mandar a sus hijos y a la mejor educación, y todo esto es como un círculo que puede hacer de que la economía se amplíe mucho más de manera positiva de cara pues a cada 5 años, como mínimo. Es correcto. ¿No? Sí, justamente queríamos abocarnos y enfocarnos que una política pública o una política económica se evalúa, se mide por sus resultados en la población. Si es que la población siente el crecimiento económico como positivo, es decir, se va a reflejar en puestos de trabajo, en mejoramientos de la calidad, de la salud, de la educación, etc. Entonces, a raíz de los resultados que tenemos como país, nos hemos dado cuenta pues que, si bien es cierto, en los últimos 20 años ha habido un crecimiento sostenido de 3.7, por no decir 4%, del crecimiento sostenido de los últimos 20 años, en términos de resultado de ese crecimiento para todos los peruanos, ciudadanos peruanos a nivel nacional, porque hay que señalar también, ¿no? Todos los peruanos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos. El que vive en Puno, el que vive en Tumbes o el que vive en Quito tiene igual derecho que vive en las capitales departamentales como Lima, Trujillo, etc. En esa medida pues nos preocupa, digamos, que las políticas económicas que se han aplicado no hayan tenido su correlación en la parte social, ¿no? Y lo estoy indicando esto por el informe que ha salido hace el mes pasado, hablando justo de los indicadores sociales que tienen que ver con la infancia, con la desnutrición, con la generación de puestos de trabajo, con la migración. Ya llegó ahora, hace 3 días, llegó 850.000 jóvenes, acaban de irse del país. Imagínense, además también, como has señalado muy bien,
las inversiones, el Perú apenas recibió 3 millones de turistas el año 2024. España, en la que tú has estado y te has doctorado allí, te das cuenta que ha recibido casi 104 millones, 104 millones de turistas en el año 2024. Y obviamente Perú tiene mucho más potencialidades turísticas que España. Sin embargo, la limitación que tenemos ahí es justamente, ¿no?, que no tenemos una política para generar el turismo. Sí, no tenemos claro el tema de la infraestructura, ¿no? Así es. Porque hay que decir la verdad, ¿no? El aeropuerto Jorge Chávez tendría que haber estado construido ya hace 10 años. Es correcto. Pero por temas burocráticos no se pudo dar y recién ahora se va a terminar. Ya estamos esperanzados de que salir dentro de este año salga, ¿no? Digo de este año porque se pueden decir en marzo, pero va a salir este año, ¿no? Sí. Ya, ese aeropuerto va a permitir un mayor flujo de turistas, pero también turistas nacionales e internacionales que van a poder volar por aerolíneas que van a entrar nuevas, mayor competencia, reducción de precios. Entonces, la gente podrá salir más. Ese mayor movimiento traerá pues un mayor número de turistas, traerá un mayor movimiento de personas para poder generar nuevos negocios. ¿Y quiénes son los que manejan este negocio turístico? Emprendedores, pequeñas empresas, gente que apuesta por los negocios, ¿no? Restaurantes, hoteles, hostales, hospedajes, Airbnb, ya para hacerlo más simple, ¿no? Sí. Y esos son los negocios que son de las familias, de las personas, Así ¿no? es correcto. Y eso es lo que el Estado tiene que darse cuenta, ¿no? El Estado tiene que fijar que lo que más puede hacer crecer todo esto es un tema de infraestructura, ¿no? Si se hace otro aeropuerto, no de la dimensión de ahora del aeropuerto, sino un aeropuerto del anterior Jorge Chávez en otra ciudad de provincia, moverá más al país, ¿no? Como por ejemplo Chinchero, ¿no? O de repente el aeropuerto en Piura. O sea, hacerlos crecer, ¿no? Trujillo también tiene una buena dimensión, pero el Estado tiene que apostar. Ya están en manos de concesionarios. Esos concesionarios, ¿cuánto han invertido en una nueva infraestructura? Habrá que preguntar. Para eso existe Ocitran. O sea, tenemos que hacer funcionar a la gestión pública ya no de una manera restrictiva, ¿no?, sino de una manera ya proactiva, ¿no? Proactiva. ¿No? Porque ya es tiempo, ¿no? Ya ahorita estamos en una coyuntura de mucho positivismo por todos lados, ¿no? A nivel exterior, estamos esperanzados que Estados Unidos invierta en Perú, estamos esperanzados que China venga con más inversión. Sí, tiene razón, efectivamente. Pero mire, la presidenta acaba de estar en Davos, en Suiza justamente, y acabamos de ver, y ha ido a pedir, ¿no?, ante la comunidad de inversionistas y sectores financieros que están y se reúnen aquí en Suiza, a pedir que vengan a invertir en el Perú, que tenemos inversión segura, que tenemos seguridad. Entonces, pareciera una contradicción, ¿verdad? Porque pareciera que la presidenta no está siendo muy realista en cuanto a lo que viene pasando en el país, porque los inversionistas, lo han dicho acá, hay informes, hay colegas de la propia Universidad del Pacífico, por ejemplo, investigadores que han sostenido que la inversión en el Perú está detenida, la inversión privada está contraída, es negativa inclusive, y solo se está invirtiendo lo que ya estaba programado hace como 5 años. Por lo tanto, si no hay inversión privada, no se puede, digamos, generar puestos de trabajo porque no van a venir. Y para que vengan, ¿qué es lo que has visualizado? ¿Cómo podríamos garantizar como política pública que el sector nacional e internacional puedan invertir? Porque capital internacional hay en el mercado. Sí, sí. Pero yo no respaldo a la presidenta, ¿no? Pero hay que decir algunas cosas, ¿no? Un foro como el de Davos es visitado, auspiciado principalmente por empresarios. Y los grandes empresarios están esperanzados a ver qué presidente se dice que es oportuno invertir en su país. O sea, lo que ha dicho la presidenta, o sea, para afuera tiene que ser algo positivo. Adentro hay que quemarnos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? O sea, ella tiene que salir a decir que venga, que la cosa está bien acá y que todo eso. Otra cosa es lo que pasa aquí, ¿no? Es otro tema, ¿no? Porque acá faltan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá falta de que, en realidad, miren lo que se puede venir, ¿no? Para el 2026, que ya es el próximo año, son las elecciones.
Este año, la mayor parte de los políticos van a hacer mucha inversión o van a fomentar que se fomente más inversión local y regional por el tema de las elecciones. Porque muchos partidos políticos que se van a presentar están en la apuesta de que tienen que generar expectativas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que tienen saldos a favor que pueden mover una gestión pública? Renovación, con la Alcaldía de Lima, APP, con los gobiernos regionales que tiene, ¿no? Y Fuerza Popular con el peso que tiene en el Congreso. Aunque Fuerza Popular se mueve menos, pero o sea, políticamente, Renovación y Fuerza Popular son los que tienen más facilidades para mover gestión pública. Si eso lo vemos así. Si estos dos componentes de gestión pública y de fuerza de administración de gobiernos se da, la inversión privada tendría que venir, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué cosa falta? ¿O qué cosa se va a activar? El subterráneo en Lima, ¿no? Los proyectos de irrigación en Trujillo. Y estamos hablando de los pequeños performances de infraestructura en los gobiernos locales, ¿no? Entonces, hay mucho futuro, como vuelvo a decir, y la idea será que tanto funcionan esos gobiernos locales y regionales para la mejora del país, ¿no? Y que llegue la inversión privada, ¿no? Sea de qué nacionalidad sea, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Se acuerdan en el año 90 hablábamos por qué vienen los chilenos? Hoy ya no nos preocupamos que vengan los chilenos, ¿no? Ahora nos preocupamos que vengan los chinos, los americanos, los hindúes, los europeos. Que venga el que quiera apostar por el Perú, ¿no? Así es, tenemos que aprender de ese famoso presidente chino cuando planteó para el mundo, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que cace ratones. Y trajo las inversiones a China de Alemania, Estados Unidos, Europa, y olvídese. Hizo lo que ha hecho de China una potencia económica como lo conocemos el día de hoy. Mi estimado Víctor, muchísimas gracias. Víctor Villena nos ha acompañado el día de hoy, compartiendo su experiencia, sus perspectivas de análisis para el 2025 y, por supuesto, comparte el optimismo como país, como todos nosotros, que Perú tiene grandes potencialidades. El Perú tiene, por supuesto, enormes, digamos, posibilidades de poder crecer y desarrollarse como debemos. Muchísimas gracias, Víctor, y bienvenido, como siempre, acá a nuestro programa cuando desees. Gracias a todos y saludos a todos los economistas. Muy bien, muchísimas gracias. Ya regresamos, estimados amigos.